Gracias por acompañarnos en este estudio titulado La semana que cambió la historia. Entramos a los días más importantes. A partir de hoy ya se celebra la Pascua y estamos en el día jueves 14 de Nisan. Y yo quería empezar con una explicación. No voy a profundizar mucho en esto, pero hay una controversia y seguramente tú la has escuchado, ¿no? Es una controversia sobre exactamente qué día fue la celebración de la Pascua o qué día murió Jesús. Hay quienes dicen que fue el día miércoles, hay quienes dicen que fue el día jueves, hay algunos que creen que fue el día viernes. ¿Y de dónde se levanta esta controversia? Bueno, la controversia se levanta por contar el día de la resurrección, ¿no? Y si creemos que Jesús resucitó el domingo, entonces como que el viernes no tiene mucho sentido, porque Jesús dijo algo en Mateo 12. Y yo quiero que me acompañes a leer, por favor, Mateo 12, versículos de 38 y 40. Ya dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y lo que Jesús le dice aquí a los fariseos sirve pues para esta controversia, porque claramente Jesús habla de que va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto nos lleva a hacer un cálculo supuestamente de 72 horas, ¿no? Si contamos con días solares, son 72 horas. Y entonces, si sacamos nuestra cuenta de viernes a domingo, no hay 72 horas. Tomando en cuenta de que Jesús murió a las 3 de la tarde, según sabemos, y resucita el domingo en la mañana, entonces no sale la cuenta, ¿no? Y entonces aquí es donde se desata la controversia. En lo personal, ¿no? Yo encuentro en las Escrituras, por ejemplo, en este pasaje de Mateo 12, que Jesús no está anunciando su muerte expresamente. El propósito al mencionar a Jonás y a mencionar en los versículos posteriores a la ciudad de Nínive es confrontar a este grupo de líderes religiosos con su propia incredulidad. No es el propósito hablar ni de su muerte ni de su resurrección, sino que ante su incredulidad y su demanda de señal, él le responde mencionando a Jonás y básicamente la incredulidad de la ciudad, la forma como la ciudad de Nínive, a pesar de que era incrédula, tras la prédica de Jonás, se arrepintió, mostrando a Jesús que él era superior a Jonás. Es lo que yo encuentro en este pasaje. Pero acompáñame ahora a Lucas 13. Y aquí vamos a ver la contraparte de este argumento de que tienen que ser 72 horas. Si no cuadran las horas completas, entonces no se debe contar como se está contando. Dice Lucas capítulo 13, en versículo 32, y les dijo, está hablando Jesús, ¿no? En el contexto, los fariseos habían venido y le habían dicho a Jesús de que huya porque Herodes quería matarlo, ¿no? Entonces Jesús dice así, palabras fuertes, por cierto, dice, y les dijo: id y decid a aquella zorra, así se refiere Herodes, ¿no? He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones, y mira, dice, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Versículo siguiente, el versículo 33 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Jesús está respondiendo de una manera, como te dije, muy dura, pero les dice: yo no voy a variar mi plan de trabajo en esta vez. Yo voy a estar aquí 3 días, hoy, mañana y al tercer día. Y vemos de que Jesús está contando 3 días sin que haya 72 horas, ¿no? Y esto era una forma en que los judíos contaban los días. Además, hay otro argumento más que quisiera mencionarte. Jesús anuncia su muerte por lo menos 4 veces. Y se pueden distinguir en diferentes narraciones de los evangelios. Si tú las cuentas por separado, te pueden parecer más. Pero haciendo cuentas paralelas, ¿no?, de las narraciones, encontramos pues de que fueron 4 veces. La última de esas veces lo menciona en Juan 12, que estudiamos en una de las sesiones anteriores. Y en esa mención ni siquiera menciona su resurrección. Pero las otras 3 veces, cuando habla de su muerte, habla de su resurrección. Y menciona al tercer día o dentro de 3 días.
y la cuenta como que es diferente, ¿no? A lo de 72 horas. Además, si se consideraran de que Jesús hubiese tenido que estar 72 horas, 3 días y 3 noches en el sepulcro, entonces jamás hubiese dicho al tercer día, hubiese dicho al cuarto día, porque si resultaba antes, entonces los 3 días no estaban completos, ¿no? Entonces, como te dije, mi intención no es acentuar la polémica, ni mucho menos resolverla, ¿no? Mi intención simplemente es decirte de que esto es un terreno de discusión que no se va a solucionar fácilmente. Y en todo caso, no cambia para nada, en mi modesto entender, la verdad de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y simplemente te menciono eso, ¿no? Y vamos de lleno a lo que sucede en este día que es tan importante. Y de hecho, los sucesos de este día están amarrados, de este día jueves 12 de Nisan, están amarrados con los del viernes 13 de Nisan. Vamos a ver solamente los del jueves en esta sesión. Vamos al libro, por favor, de Lucas capítulo 22. No voy a leer todos los versículos, pues voy a leer unos cuantos y tú me vas a ir acompañando. Y tiene que ver con lo que nos interesa, la celebración de la Pascua. Como te dije, la celebración de la Pascua era la celebración, la conmemoración de cómo Dios trajo salvación a la nación judía pasando de lejos nomás. Es interesante que en el inglés, por ejemplo, Pascua se dice Passover, que significa pasar por alto, ¿no? Pasar de frente, no considerar eso, ¿no? Y es la idea de precisamente la palabra en hebreo Pesaj, con la que se denomina la Pascua, ¿no? Entonces, Lucas 22, vamos a leer del versículo 7, y empieza todo con la preparación de la Pascua. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos, Señor? ¿No? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y los discípulos fueron e hicieron tal. Aquí yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, sobre el detalle histórico. Es increíble cómo Jesús podía manejar todas las cosas. Y no te hablo desde el punto de vista de Dios, sino la mente organizada que tenía. Y es una cosa, hermanos, que es un desafío para nosotros, ¿no? Adolecemos de organizarnos, ¿no? Pero, ¿por qué te menciono esto? Porque Jesús ya había arreglado con este hombre. A donde manda a sus discípulos ya estaba arreglado el lugar, ya estaba... Como pasó con la entrada triunfal a Jerusalén. No lo mencioné, pero ahora lo menciono. Cuando Jesús manda a buscar el pollino que estaba con el asna, probablemente la mamá del pollino, ¿no? Jesús ya tenía esto arreglado. No es que simplemente la gente escuchaba y le daba. No, por supuesto que esto ya estaba coordinado. Entonces manda a los discípulos, pero nota que les manda una señal. Posiblemente este hombre trabajaba con algo que tenía que ver con la señal que les da, ¿no? De verlo con el recipiente en la calle, ¿no? ¿Por qué Jesús no dice exactamente la dirección, no dice el nombre del tipo, ni nada de esto? Yo pienso que porque Jesús ya sabía que Judas había complotado contra él y entonces quería esconder la identidad para poder tener esta Pascua, que era una cosa fundamental para él y que él anhelaba, ¿no? Y ahora vamos a ver eso. Pero la segunda cosa que te quiero mencionar de esto es un detalle que menciona Lucas. Dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y aquí déjame hablarte de dos celebraciones, dos festividades judías que se establecieron en el Pentateuco, ¿no? En Éxodo 12, que revisamos la otra vez, es donde se ordena el tema de la Pascua, del sacrificio del Cordero. ¿Te acuerdas que te mencioné que el día que Jesús entra a Jerusalén, que es el 10 de Nisan, en ese día el Cordero tenía que ser puesto a revisión para verificar que era un cordero pues sin defectos. En ese mismo capítulo 12, Dios anuncia a través de Moisés la fiesta de la celebración de los panes sin levadura, que son panes que no son leudados, por supuesto, ¿no? Y tenían que comerlos por 7 días. Ahora, aquí también vienen algunos temas para discutir. ¿Cuándo empezaba esa cuenta? Bueno, dice que hasta el día 21, entonces podría empezarse la cuenta desde 15 y hacer 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y nos dan los 7 días. Pero Éxodo 12 dice que el 14 empieza. Entonces
como que ya no cuadran los días, ¿no? Pero sin embargo, en otros relatos del Pentateuco dice al día siguiente de la Pascua, o sea, al día siguiente del 14, ¿no? Pero, como fuere, son dos celebraciones diferentes, aunque conexas. Son diferentes. Y Dios siempre lo pensó de manera diferente para que su pueblo lo celebre así. Lamentablemente, con el paso de los años, el pueblo abandonó esta práctica. Dejó de celebrar tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura. Después, con los años, los reyes, a saber, en el reino de Judá, Ezequías y Josías restablecieron la práctica de la Pascua para recuperar la tradición judía y sobre todo la vida espiritual de los judíos por el significado de estas fiestas tan importante. Nada más que estos reyes hicieron una modificación a la celebración. La celebración inicialmente tenía que ser de manera privada por familia en las casas. ¿Te acuerdas? Es lo que estudiamos la vez pasada. Pero estos reyes establecieron que la celebración tenía que ser en el templo y quienes tenían que administrar la cena eran los sacerdotes, ¿no? Después el pueblo, lamentablemente, en el 722 desaparece el reino del norte y en el 587 finalmente, 86 dicen otros, desaparece el reino del sur, ¿no? Israel, el del norte, y el del sur, Judá. Y se pierde nuevamente el sentido de la Pascua. Pero estando en cautiverio el reino del sur, Judá, estando en Babilonia, retoma la práctica de la celebración de la Pascua. Pero lo que hacen ahora, estando en cautiverio, la hacen una sola con la celebración de los panes sin levadura, de tal manera que pasó a denominarse Pascua a la cena pascual y al periodo de los 7 días posteriores hasta el 21. O sea, teníamos del 14 al 21, comenzaron a llamarle Pascua. Y encontramos que en los tiempos de Jesús se narraba indistintamente. Vas a leer, no tenemos tiempo de profundizar en cada versículo, pero vas a leer que los diferentes evangelistas van mencionando. Cuando digo evangelistas me refiero a los escritores de los diferentes puntos de vista del evangelio, ¿no? Ellos van indistintamente intercambiando entre decir Pascua a la cena pascual o Pascua a los días de Pascua. Ahora, quedó por separado. Este es otro detalle que ayuda mucho a entender la controversia inicial que te expliqué. Entonces quedó por separado la costumbre de la celebración de los sacerdotes y la celebración individual. Cuando llega Jesús, otra vez se había retomado la celebración individual. Cada persona, líder de casa, celebraba de forma particular, privada, la Pascua. Pero los sacerdotes quedaron con la costumbre de celebrar la Pascua también. Entonces había una Pascua celebrada el 14 por los individuos en sus casas y había una cena de Pascua celebrada el 15 por los sacerdotes. Y vas a encontrar que hay menciones de eso en estos últimos días del ministerio de Jesús, ¿no? Porque también el no conocer esta situación abona a confundir un poco como la controversia esta de las fechas, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Entonces los discípulos van, Pedro y Juan, a saber aquí, que Lucas es el único que menciona los nombres, ¿no?, de estas narraciones. Entonces se reúnen para la cena, dice el versículo 14, seguimos en Lucas 22, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces entran, se reúnen, se sientan y habían algunas costumbres típicas en la evolución de la celebración de la Pascua, ¿no? Por ejemplo, había algo que no estaba reglamentado por Dios, que se hizo una costumbre, que era al entrar a la casa para la celebración de la cena, no solamente la Pascua, sino para cualquier cena, tenía que haber un sirviente, si es que el dueño de la casa podía afrontarlo económicamente, tenía que haber un sirviente, el de menor rango en la casa, ¿no?, para lavar los pies de los invitados, ¿no? Bueno, en este caso no había ningún sirviente, ¿no? Los discípulos entraron, pero yo te cuento que ¿qué comían? Comían el cordero de la Pascua, por supuesto, comían hierbas amargas, esto está establecido en el Antiguo Testamento. Tomaban por lo menos 4 copas de vino y había la copa de bienvenida. El anfitrión tomaba la copa de bienvenida, inmediatamente se lavaba las manos, ¿no? Habían como pequeños recipientes para lavarse, se lavaba las manos, y después que tomaba la segunda copa, en otro momento, los invitados tenían que proceder a lavarse las manos también. En el caso de Jesús y los discípulos, me imagino que debe haber sido un poco complicado conservar esta costumbre. Primero porque Jesús no conservaba las costumbres, y segundo porque los discípulos sabían de que él había hablado expresamente contra los que se lavaban las manos, ¿no? Como conservando un rito sin importar lo que estaba en su interior. Bueno, además se recostaban en la mesa
que era una costumbre evolucionada, no era propiamente judía, pero era una costumbre evolucionada, y conversaban sobre el significado de la Pascua y después cantaban un himno, ¿no? Entonces, hay que tener esto en consideración porque se va describiendo estas cosas en el orden de cómo sucede la Pascua que celebra Jesús, ¿no? Y entonces, mira, se reúnen para la cena. Jesús, podemos entender que toma la primera copa de vino. No era la ceremonial, porque la ceremonial era al final, sino era la protocolar simplemente. Toma la primera copa de vino y lo que tenía que hacer acto seguido es lavarse las manos, ¿no? Entonces él se pone de pie y va por un recipiente, un lebrillo, dice uno de las narraciones en los evangelios, va por eso, se arrodilla y lava los pies de los discípulos. Voy a leer solamente unos versículos de esta narración. Dice el versículo 4 de Juan capítulo 13, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque te acuerdas que te digo que era claro, todos ellos sabían que el que lavaba los pies era el sirviente de menor categoría, usualmente el más jovencito, ¿no? Pero Jesús, siendo el Señor de ellos, le lava los pies y le da, como te dije, una tremenda lección de servicio. Y Jesús le dice, si yo que soy el Señor, y ustedes me dicen maestro, les he lavado los pies, hagan también así entre ustedes. Y les habla, por supuesto, de que ya están limpios. Hay toda una conversación entre él y Pedro. Pero hermanos, qué linda lección de servicio que nos deja el Señor. Estamos hablando de que esta cena es algo muy especial. Es muy especial y Jesús estaba dejando por última vez las últimas enseñanzas a su pequeño equipo, como en otro momento dice el mismo Señor Jesús, a su pequeño rebaño, su manada pequeña, ¿no? Enseñándoles lo último que quería transmitirles siendo su Señor, ¿no? Luego que le lava los pies, viene un momento muy difícil dentro de la cena, que es cuando Jesús identifica a Judas como el traidor. Esto lo encontramos en Lucas 22, volvemos a Lucas 22, versículo 21, dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre ya va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y otras narraciones paralelas de este episodio, cuando Jesús identifica a Judas, nos muestran el famoso detalle, ¿no? De que Jesús moja el pan y le da a Judas. Y esto era una costumbre también que tenían los judíos. No era algo establecido en la Biblia, pero era una práctica generalizada en cenas importantes. El anfitrión mojaba pan y le entregaba a un invitado al que consideraba él el invitado especial. Si era un extranjero, se prefería al extranjero, ¿no? Se le entregaba. ¿Y qué mostraba eso? Era como que el anfitrión le decía, eres bienvenido, te recibo con toda humildad y te muestro mi respeto, ¿no? Hay detalles sobre el nombre de Judas y llamado el Iscariote, la ciudad de donde venía Iscariot, el origen no judío en el pasado de esa ciudad. Y la verdad que puede ser muy significativo y puede estar conectado con esto, ¿no? Lo cierto es que Jesús cumple con la tradición, pero hasta el último, mira. Hasta el último Jesús le extiende su amor a Judas. No, lamentablemente ya no había vuelta atrás para él. ¿Tuvo la oportunidad? Claro que sí. Judas no fue un títere en el plan de Dios. Judas decidió. Y esto hay que tenerlo presente, ¿no? Y recuerda siempre, hay una tensión perfecta entre la soberanía de Dios y la voluntad, la capacidad de decisión del hombre, ¿no? Pero inmediatamente cuando sucede esto de Judas, todos los discípulos comienzan a discutir. ¿Y seré yo? Señor, yo te traicionaré. Pero de pronto esa discusión sobre ver quién de ellos estaba en la línea del traidor cambió, ¿no? Y Lucas mismo nos relata esto. Nos dice en el versículo 24 del capítulo 22, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y mira, ¿cómo cambia? ¿Qué tan fácil es para el ser humano, y pasó con los discípulos, el cambiar de la actitud reflexiva
a la actitud indulgente, ¿no? Y hasta egoísta. Hermanos, esto nos pasa hasta ahora a nosotros mismos. Jesús, por supuesto que les dice, ustedes ven que las naciones se manejan porque hay un líder y todos le sirven y ese es el benefactor, el protector y todos le deben todo a esa persona. Pero Jesús le dice, mas no será así entre ustedes. Y se pone él mismo como ejemplo de servicio. Miren, yo soy su Señor, pero sin embargo estoy entre ustedes como el que sirve, ¿no? Seguimos viendo los detalles de la cena. Inmediatamente lo que pasa es la institución, lo que se llama la institución de la cena del Señor. La cena en sí mismo, por la celebración del pan y del vino, ¿no? Y vamos a ver esto en Lucas nuevamente. Lucas capítulo 22, 15. Y aquí Jesús dice algo cargado de emoción. Y yo espero que tú, al escuchar esto, ¿no? Al margen de los detalles que te estoy dando, que de repente pueden ser novedosos o no para ti, de repente tú sabes mucho más que yo, ¿no? Pero al margen de estos detalles, yo quisiera que concentres en la emoción que tuvo Jesús en esa noche. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús está revelando una gran intención. Le dice, muchachos, desde el momento en que los conocí, estuve pensando en esta noche, en pasar esta noche con ustedes. No saben lo importante que es para mí pasarla con ustedes. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la sesión del sábado? Cuando Jesús va a Betania y tiene esta cena en casa de Simón el ex leproso con sus amigos de Betania, Lázaro, María y Marta. Y yo te dije, Jesús nos dio una lección de que siendo Dios, Él se conectaba con la gente. Y mira, vemos la misma línea. El libro de Mateo nos habla de la genealogía de Jesús, también lo hace Lucas, ¿no? Pero Mateo lo hace magistralmente. Y nos muestra nombres hasta de personas que no eran judías y de dudosa reputación, como Rahab, por ejemplo, mencionadas en la genealogía de Jesús. Pero en toda esa genealogía, al margen de la credencial que quiere presentar Mateo de Jesús como descendiente de Abraham y de David, está claro que Jesús se conecta a través de la historia con las personas porque Él es Dios. Y Jesús le expresa ese sentimiento, ¿no? Y le dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haciendo alusión a su muerte casi inmediata, ¿no? En las próximas horas. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hermanos, si por un lado Jesús alude a su muerte, cuando habla de la copa está aludiendo a algo demasiado profundo, grande, revelador, profético, importante, trascendental, que conocían por supuesto los discípulos y que tiene un impacto tremendo para nosotros. Jesús dice, esta sangre, mi sangre, inaugura, instaura, abre, despliega el nuevo pacto. Yo te pido que me acompañes a Jeremías capítulo 31. 31. Jesús estaba aludiendo a algo que los judíos sabían muy bien. El versículo 31 de Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y se refiere al pacto mosaico, ¿no? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Dice, no pudieron cumplir con el pacto. Era un pacto condicional, tenían que obedecer, ¿no? No pudieron, fracasaron. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, este versículo encierra tantas verdades, ¿no?
habla del pacto mosaico y no solamente habla del asunto del cumplimiento de la ley, sino de los sacrificios. Los judíos sabían bien de que este nuevo pacto iba a cambiar el orden de los sacrificios, porque decía que voy a perdonar sus pecados y nunca más se iba a acordar de ellos. No pasaba esto con la celebración del día de la expiación, que ellos celebraban por orden de Dios también. No pasaba esto. Cada año tenían que volver a celebrar. Así que este pacto traía algo novedoso. Ahora Jesús dice aquí, y yo quiero que vuelvas a leer conmigo en Lucas, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Los otros evangelios dicen que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabes que Jesús estaba cumpliendo la inauguración del nuevo pacto? ¿Y sabes qué? Estaba haciendo Jesús una nueva provisión. Ya no solamente el nuevo pacto iba a ser una bendición para Israel y Judá, sino que el nuevo pacto iba a ser para todo aquel que creyera en él. Y no solamente Jeremías habla del nuevo pacto, sino Ezequiel. Y Ezequiel añade algo. Dice que en esos días del nuevo pacto, el Espíritu de Dios iba a morar en cada persona. Y sabes que después de que Jesús celebra esto, instituyendo la cena del Señor, da el famoso discurso que encontramos en Juan capítulo 14, ¿no? El discurso del aposento alto, donde Jesús promete que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, a morar. ¿Sabes dónde? Dentro de cada una de las personas que le entregaran su vida. Hermanos, esto es muy significativo. Yo no sé si lo hayas visto así alguna vez, pero este nuevo pacto que instituyó Jesús, hermanos, es el pacto que hace que nosotros, que tú y yo, podamos venir a Él y creer y poder recibir su sangre derramada en la cruz, que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Como la provisión de Dios para el perdón definitivo de nuestros pecados. Y luego de ver esto del nuevo pacto, permíteme ver un poquito de lo que viene a ser lo que te mencioné, el discurso del aposento alto. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14. Los detalles ya los conoces seguramente, ¿no? Te quiero mencionar algo más del nuevo pacto. Estas profecías del nuevo pacto de Jeremías y de Ezequiel suceden 600 años antes del momento en que Jesús está levantando la copa y proclamando que su sangre inaugura el nuevo pacto, ¿no? Pero Juan 14 dice, Jesús le habla a sus discípulos, todo esto sucede allí en la cena, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Claro, cuando Jesús habla de que el pan es su cuerpo que va a ser entregado, que el vino es su sangre que va a ser derramada. Por supuesto que ellos comenzaron a recordar aquellas ocasiones que Jesús les había hablado de que iba a morir. Y comienzan ellos a relacionar. Uno lo va a entregar, su carne, su sangre. Entonces, esta es la última vez que estamos contigo, Señor. Y Jesús tiernamente les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Saben qué le dice Jesús? ¿Saben qué, muchachos? No tengan miedo. Han visto lo que Dios hizo en toda vuestra historia. Cómo los sacó de Egipto, cómo los hizo regresar a su tierra, cómo castigó a las naciones que les hicieron daño. Ese Dios poderoso en que ustedes creen, soy yo también. Creen en Dios, crean en mí. No se preocupen, muchachos. Inmediatamente les da una visión futura. Le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a adelantar, voy a preparar lugar para ustedes, ¿no? Pero vamos a saltarnos unos versículos y dice el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y bueno, después les habla acerca del Espíritu Santo. Hermanos, pero yo me imagino, y yo te pongo a ti en este escenario. Jesús había anhelado esa cena con sus discípulos, su manada pequeña.
Y no era que Jesús simplemente lo estaba diciendo por ser la celebración de la Pascua, sino porque eran sus últimas horas con este grupo de muchachos al cual los iba a dejar. Y cuando ellos escuchan esto, se ponen tristes también. Jesús les dice, no se pongan tristes. Las profecías se van a cumplir. Mi sangre es el cumplimiento del nuevo pacto, la inauguración del nuevo pacto. Pero en medio de todo eso, todavía este grupo de campeones no creía, no entendía. Y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con ustedes, tanto tiempo, y no entienden. Déjame decirte, tanto tiempo el Señor está con nosotros y no creemos. Tanto tiempo, tantas cosas ha hecho por nosotros, y toda esta semana estoy repitiendo esto de creer, porque Juan nos dice que las cosas que se narran en los evangelios, particularmente en su evangelio, son para que creamos en el Hijo de Dios. ¿Qué hace falta que haga el Señor para que creamos? Estamos en tiempos donde muchos tienen el corazón turbado, confundido, afligido, asustados, no saben qué van a hacer, se jalan los pelos. Pero ¿sabes qué? Lo que Jesús le dijo aquí a su grupo de discípulos es lo mismo que nos dice a nosotros. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Creen en Dios, creen en mí. Finalmente, como te dije, las costumbres que se adoptaron en la celebración de la Pascua, cantan el himno y se retiran. Este himno, ¿qué canción era? La tradición dice que tenía que ver entre el Salmo 113 y 118, que se recitaban también a lo largo de la cena de la Pascua, ¿no? Finalmente, yo quiero acabar con un relato en Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, que es un episodio triste también, es la predicción de la negación de Pedro. Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y qué triste lo que Jesús le predice a Pedro, pero esto es importante, ¿no? Jesús le dice: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado por ti. Mira, nuestra condición de cristianos no nos blinda, no nos exime de pasar momentos difíciles y de pruebas. Y si es la voluntad de Dios que los pasemos, los vamos a pasar. Por más que digamos, no, yo declaro que no voy a pasar porque yo creo. No, hermanos, no podemos nosotros maniatar a Dios ni decirle qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Él va a hacer con nosotros lo que Él decide, en el momento que Él decide. Nosotros tenemos que creer. El libro de Primera Juan nos dice que en Cristo tenemos abogado que intercede por nosotros, y esta es la figura que Jesús le dice a Pedro, ¿no? Yo he orado por ti, pero no le dice para que no te pase nada, le dice para que tu fe no falte, y una vez vuelto, cuando hayas vencido esta situación difícil, cuando te recuperes, Pedro, porque yo sé que vas a fracasar, pero cuando te levantes, porque no te vas a quedar caído, sino que te vas a levantar, Pedro, y cuando vuelvas, habiendo aprendido la lección de que tú solo no puedes, de que dependes de mí, entonces, Pedro, tú vas a estar capacitado para confirmar a tus hermanos. Hermanos, son tiempos difíciles, y ¿sabes qué? El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, que no falte tu fe. Y gracias a Dios por esta cena de Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos, donde abrió todo su corazón y mostró su amor y nos dio grandes lecciones también. Que Dios te use.